Sí, no, entonces continúa el senador Vicchi. Gracias, muchas gracias, señora Presidenta. Hoy nuevamente estamos en este Senado debatiendo dos leyes enviadas por este gobierno. La verdad que es un debate histórico. Sin lugar a dudas, un gobierno que inició hace 6 meses y que pretende cambios importantes. La desilusión de los argentinos por la política y la clase dirigente ha sido tan evidente que han votado a la propuesta más extrema, al cambio más extremo. Incluso diría que muchos ni siquiera sabían con profundidad de qué se trataba el cambio propuesto. Pero sin lugar a dudas, hasta se veía y dialogaban que preferían la autodestrucción y volver a reconstruirse con la mirada de que no da para más la Argentina como venía siendo. Y creo que eso es lo que hoy hasta hoy mantiene la esperanza en muchos argentinos. Créanme que nos genera dudas respecto a la idoneidad que por ahí este gobierno tiene respecto a los cambios y lo va a poder llevar adelante porque son sumamente necesarios. Pero, sin lugar a dudas, este es el gobierno que eligió mayoritariamente los argentinos. Por eso quisiera manifestar que el bloque de la Unión Cívica Radical desde el primer momento demostró iniciativa de cambio y de buscar la voluntad de acompañar esta ley. Frente a algunos que creían que era una escribanía de gobierno, que esto iba a ser un dictamen la primera semana y en la segunda semana salía la ley, y otros que directamente se oponían buscando, sin lugar a dudas, que se caiga la ley, dar un golpe certero al político, al gobierno, de tal forma de interrumpir su gestión y buscar, por supuesto, el retroceso, tal vez encontrando allí la posibilidad de que en el futuro puedan volver a las viejas prácticas que nos trajeron a la Argentina que hoy tenemos. Y ahora quiero referirme a algo novedoso, ¿no? Lo que pasó hoy. Eso es una muestra del atropello hacia la democracia, a esta casa, donde con violencia muchas veces quieren imponer cuestiones de mayorías, de en realidad minorías exigentes, que pretenden llevarse cosas con fuerza y de esta forma, lo cual repudiamos. Desde el primer momento que ingresó la ley de bases y también, por supuesto, el paquete fiscal, nuestro bloque se puso a trabajar de inmediato. Y en esto quiero ser claro, del primer momento también el gobierno, a través de sus interlocutores, se pusieron a disposición para dialogar y trabajar en todas las distintas propuestas que podían surgir desde el bloque nuestro. Y la verdad que se trabajó muchísimo. Todos hicieron un esfuerzo para estar no solamente en las distintas comisiones, sino también aportando. Porque el gobierno definió que este era un instrumento fundamental para su gobierno. Por eso decidimos trabajar en consecuencia. De inmediato nos dimos cuenta que había algunas cuestiones que coincidíamos y por supuesto algunas otras que tal vez en nuestra consideración, en nuestra formación, todavía tenemos reparo. Pero muchas fueron, en todo este tiempo, fueron subsanándose y fueron cambiándose. Como vemos hasta ahora, algunas cuestiones se fueron cambiando. Estas convicciones que tenemos como partido, las podemos ver reflejadas en el actuar de los gobiernos radicales. En los 3 gobernadores que hasta ahora venían gobernando las distintas provincias,
en el caso de Rodi Suárez, que era gobernador de Mendoza, el caso de Gerardo Morales en Jujuy, el caso de Valdés en Corrientes y el caso ahora también de Alfredo Cornejo en Mendoza, el caso también de Carlos Sadir en Jujuy, y agregado también en la misma impronta Maxi Puyaro en Santa Fe y Leandro Esdero en Chaco. Y más de 520 municipios que gobernamos a lo largo y a lo ancho de la provincia, del país. Nosotros claramente cuando gobernamos tenemos claro que el equilibrio fiscal es importantísimo. Pero también queremos decir que estamos de acuerdo con la reforma del Estado para que la reforma sirva para dar mejor educación, mejor salud, mejor seguridad. Sin lugar a dudas también podemos bajar impuestos para generar o propiciar que haya inversión, pero siempre todo esto dentro del equilibrio fiscal. Por eso, en esto queremos ser claros, se puede tener equilibrio fiscal y no dar espalda a los problemas que tiene el país. Entonces, queremos decir que ni la demagogia de que el Estado es tipo bolsillo de payaso, hay que sacar plata donde sea para seguir dándole a todos lo que piden, a toda esa minoría exigente que viene a pedir, se le da algo, no importa, total, imprimimos, generamos inflación, no importa, más impuestos o de última nos endeudamos. Eso realmente termina siendo cruel, la pagamos mal. Pero tampoco lo otro, que me tienen que cerrar los números como si fuera una planilla de Excel en la que no me importa quién paga los platos rotos. Máxime que venimos de políticas de estos últimos 20 años, donde evidentemente la Argentina fue para atrás. Fundamentalmente, algo que por ahí tomo del ex jefe de gabinete que estuvo presente acá, ese modelo que se tenía que era de la moderna esclavitud. La mitad de la Argentina dependiendo del Estado, si no, no puede salir adelante. Cuando tenemos eso, tenemos una verdadera desigualdad en el país. Y el Estado no se puede retirar de la noche a la mañana. Tenemos que tratar de trabajar en la igualdad y después sí retirar el Estado de una manera prudente y satisfecho de haber logrado que muchos argentinos estén mejor. Ambas demagogias son realmente de una crueldad inadmisible. Vamos de banquina en banquina. Algún día tenemos que ponernos en la ruta correspondiente. También me parece que la Argentina de este último tiempo no ha tenido una mirada de largo plazo. Siempre hemos resuelto coyunturas, parches, permanentemente parches. Y con esto, ¿qué hacíamos? Distorsionábamos. No se puede mantener un transporte colectivo, subsidiamos. No podemos pagar el gas, bueno, subsidiamos. Todo el tiempo distorsionando todas las realidades, todos los precios, todas las cuestiones, de tal forma que el Estado se sigue convirtiendo en el centro de escena. ¿Para qué? Para que, sin lugar a dudas, poder mantener el poder, soslayar a todo el sector empresario, a toda la gente, que todo el mundo viva del poder político de turno. Imposible crecer así. ¿Qué hicimos? Una máquina burocrática de impedir, de tal forma que el crecimiento de la Argentina se estancó hace más de 10 años. Así imposible. Por eso la ley tiene algunos aspectos de cambio que me parece que marcan una impronta que puede servir para empezar por lo menos un camino hacia un derrotero mejor y distinto. Por eso ahí, entrando un poco a mencionar algunas cuestiones de la ley, quiero hablar, por ejemplo, de las delegaciones solicitadas.
la verdad que son cuestionables para cualquier gobierno, pero también tenemos que tener un poco de buena fe, un gobierno que recién empieza y que fue puesto por el pueblo argentino. Ahora sí es cierto que sería mucho mejor y menos riesgoso, y exigimos que haya un presupuesto. El presupuesto es el único que nos puede mostrar el camino hacia dónde va un gobierno y en el que nosotros podamos ejercer nuestra verdadera función, que es controlar el gasto y controlar ese rumbo si se está cumpliendo como corresponde. Por eso es importante y reiteramos, pedimos que haya presupuesto lo antes posible. También, entre nuestras convicciones, como recién lo mencionaba al principio el senador Zimmerman, para nosotros es importante la educación, la ciencia y la tecnología para el desarrollo del país. Por eso también ahí intentamos sostener el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología con dos acciones, tratando de evitar que se disuelvan algunos entes, como el caso del INTI, el Banco Nacional de Datos Genéticos y otros más, pero también garantizando que en el presupuesto nacional esté incluido lo que significa esa ley que se votó aquí y que tenía el Plan Nacional 2030 para Ciencia y Tecnología. Respecto a las privatizaciones, la verdad que lo veníamos diciendo, así como están planteadas las privatizaciones de aerolínea, de correo y de la ley, lo que significa radio y televisión, para nosotros no estaba claro. Entonces necesitamos excluirla ahora, tuvimos muy malas experiencias y que en todo caso trabajemos en la posibilidad de que más adelante, si hay una buena opción, acompañar. Respecto a la reforma del Estado, no hay ninguna duda que el Estado está sobredimensionado. La verdad que el Estado ha servido como empleo social durante este último tiempo. En el último 10 años el empleo privado no creció y el empleo público se duplicó. Evidentemente pusimos bajo la alfombra lo que era la necesidad de generar empleo, a partir del Estado siempre sosteniendo. Y entonces también ha servido como máquina de corrupción para sostener modelos, para sostener cuotas de poder y mantener un poder hegemónico en el país. Hay áreas que son coordinaciones de política no sé, en cada una de las áreas de gobierno, que no sabemos ni para qué están, ni qué objetivo tienen, pero sí el objetivo claro tienen el funcionario de gastar el presupuesto asignado, porque si no son deficitarios. Pero la verdad que termina siendo una maquinaria, empleo público, de distorsión también del Estado, de tal forma que hemos, en este último tiempo, padecer nuevamente algo que ha renunciado la política. En vez de pensar en lo que le conviene al país, fuimos cediendo con el mismo problema que hemos generado en la Argentina de cada vez más pobres, fuimos cediendo a las minorías prácticamente extorsivas, fuimos cediendo cuotas del Estado. Hoy hay más funcionarios que atienden la pobreza, que necesitamos erradicarla, que aquellos funcionarios que se dedican a generar mejores condiciones del desarrollo productivo para la generación de empleo privado. Imposible. El Estado va a ir siempre generándose la posibilidad de ser la mejor empresa que hay en muchos lugares, fundamentalmente en el norte del país. Tenemos que crecer económicamente en el sector privado, reducir el Estado todo lo que se pueda y que sea simplemente efectivo. Efectivo en dos pilares fundamentales, que son la educación y la salud. Dos pilares fundamentales para el desarrollo humano. Con respecto al régimen laboral, ¿tenemos claro que la cultura del trabajo dignifica al ser humano? La respuesta obvia es sí. Ahora, las políticas públicas en esta obviedad parece que no la vieron. Con la misma idea anterior, el Estado se dedicó a tapar los problemas generando empleo público. Y como siempre
se terminaba haciendo un círculo virtuoso cada vez peor la actividad privada, el Estado cada vez más grande. Entonces, ¿cómo hacíamos? Anestesiábamos con inflación, con la maquinita de imprimir, nos endeudábamos, seguimos metiendo impuestos, oprimimos al sector privado cada vez más. Y entonces, claro, la lógica es, páguenme los impuestos, yo Estado soy el que administro y decido a quién le doy la ayuda, a quién le beneficio. Eso no va más. La gente dijo, no va más, se terminó. La victimización de la pobreza. Nos hacemos el caritativo con la plata del Estado, todo el tiempo. No va más. Eso de victimizar al trabajador para poner al que genera empleo como explotador. La verdad que yo no coincido que sean intereses distintos la del trabajador con el empleador. Tendría que ser el mismo. Sin embargo, como lo ponemos al trabajador como el dominante, el explotador, justificamos el bloqueo de las empresas, la extorsión sindical, justificamos también la generación de la industria del juicio. Y tenemos sindicalistas millonarios, abogados ricos y jueces que ganan muy bien y trabajadores pobres. Hoy, ni en blanco pueden llegar a fin de mes. Entonces, de los abanderados de la justicia social, la verdad que el éxito que han tenido es haber hecho la industria más exitosa del país en la creación de pobreza. Y la verdad que la Argentina merece un cambio radical. Entonces vuelvo a referirme al tema laboral. Hay 3 situaciones por las que, debe haber más, pero me focalizo en 3. Situaciones en las que hay un empleador que a veces no registra. Puede ser porque tiene un desconocimiento de la ley, de la legislación laboral, por ende puede registrar mal o colocarse en situación indebida. También están los que aprovechan económicamente de no pagar el blanqueo. Y también están los empleadores que la ley a veces se le hace de cumplimiento imposible poder registrar por las altas tasas o aportes patronales que se tienen, muy elevados. La verdad que las soluciones son distintas. Para la primera, más información, simplificación. Para la segunda situación, la rigurosidad legal correspondiente. Y para la tercera, bajar impuestos y costos laborales, según la actividad y zona también. Escuchábamos el otro día a la gente de los intendentes cuando hablaban de que se acordaban convenios colectivos de trabajo aquí y un chofer de colectivo del AMBA hay que pagarle el mismo salario a veces de un chofer de colectivo que tiene una empresa de mucho menos recaudación en las provincias, en las ciudades del país. Entonces, lo que está claro es que es absolutamente virtuoso que el empleador registre a sus empleados. Esto genera tranquilidad para el empleador, genera la posibilidad de estar incluido con las normas correspondientes al trabajador y el Estado recauda para sostener el sistema previsional, para sostener el sistema de salud. Esta ley en parte ayuda, tiene una moratoria para que los pasivos que tengan las empresas puedan sacarse y con ello volver a contratar y poder apostar al empleo. Tiene también un método moderno y simplificado para poder registrar, que va a hacer que el trabajador tenga en tiempo real la posibilidad de saber su situación y poder hacer la denuncia correspondiente, favoreciendo, por supuesto, esta situación de determinar la irregularidad. Extiende un periodo de prueba a 6 meses. Necesita justamente que el trabajador y el empleador se conozcan mejor, que haya confianza y esto pueda lograr que esté registrado y pueda trabajar en consecuencia. Se eliminan las multas por falta o deficiencia de registración.
Esto distorsionaba los montos indemnizatorios y lo único que contribuía era la industria del juicio, bien aprovechada, por supuesto, por los abogados. No se eliminan las indemnizaciones, no se eliminan las indemnizaciones legales. Se crea un método de la posibilidad de garantizar a través del sector privado la posibilidad de tener los recursos para poder pagar estas indemnizaciones. Y algo que insistimos y pudimos agregar en la ley tiene que ver con colocar que la extorsión y el bloqueo del bloqueo en la empresa, aquel trabajador que incurra en esta situación está expuesto a que sea una falta grave y pueda ser despedido con justa causa. Y también queremos insistir, lamentablemente no pudimos volver a trabajar en este tema, pero para nosotros es importante que la cuota sindical sea voluntaria, porque la verdad es que esto ha generado la posibilidad de que el sindicalismo se apropie de estos recursos muchas veces yendo más allá de lo que tienen que hacer. Y lo consultaba acá al presidente, al secretario general de la CGT. Ellos apoyaron a Sergio Massa en la campaña. La CGT apoyó a Sergio Massa. ¿Cómo se financió toda esa campaña electoral? Entonces, se distorsionan los recursos hacia apoyos políticos partidarios, sectoriales, y se deja de lado tal vez a veces lo que realmente tienen que hacer. Con respecto al RIGI, se lo describe como un instrumento que incentiva a las inversiones de grandes capitales. Sin lugar a dudas, bienvenidas las empresas que quieran aportar al país, sean extranjeras, pero también las nacionales, que durante mucho tiempo fuimos expulsadores de la plata argentina, permanentemente hostiles a la plata, a los capitales argentinos. No se ofendan, compañeros, pero cantando la marchita, combatiendo el capital, seguramente no vamos a ser un país confiable. Entonces, propiciar las inversiones bajando impuestos, ¿está mal? Que se produzca riqueza aprovechando el potencial, ¿está mal? ¿Qué queremos conservar? ¿La pobreza? Argentina tiene ventajas hoy realmente muy competitivas, que tienen que ver con la paz social que tenemos. No tenemos problemas de razas, conflictos entre la religión, no tenemos problemas bélicos. Esto es lo que genera la posibilidad de que Argentina sea hoy mirada como un país atractivo para las grandes inversiones. Tenemos que aprovechar, tenemos que volver a hacer de la Argentina un país como fue en el siglo pasado, que era una tierra de oportunidades. Lamentablemente hoy, por las tantas políticas públicas que tuvimos en el pasado, tenemos que exagerar en nuestras rebajas impositivas y afirmar con todo lo que se pueda la posibilidad de la estabilidad jurídica para el largo plazo. Así que vemos, la verdad, con mucho agrado las modificaciones que se pudo introducir, que tienen que ver con el componente de la mirada local, de las empresas, de las pymes locales, incluso las últimas modificaciones que tienen que ver con acotar a ciertas actividades para que algunas no tengan una competencia desleal, y otro caso también importante de introducir que el 20% de la inversión sea volcada en lo local. Pero seguramente tenemos que seguir insistiendo para tener más cosas. Con respecto al tema previsional, coincido con el senador Romero que decía que veníamos con parches, moratorias, cambiamos las cuestiones simplemente de la movilidad, pero la verdad es que la expectativa de vida van creciendo, baja el índice de natalidad
y la verdad que el sistema cada vez se financia menos. Máximo con la cantidad de informalidad laboral que tenemos. Y a esto sí quiero referirme a lo que nos proponía CIPEC cuando estuvieron aquí, y me pareció algo muy atinado. Así que, Presidenta, voy a leer y pido autorización para ello. Hablan de la posibilidad de tener un plazo de 180 días para que el Ejecutivo mande al Congreso una reforma integral del sistema que contenga 3 cosas. El acceso universal a un haber previsional fijo, sobre el cual se pueda sumar un componente variable y proporcional a los aportes realizados. Segundo, revisión de los regímenes y sistemas de excepción a fin de limitar su número e impacto, respetando derechos adquiridos con reglas de transición para evitar shock entre quienes están próximos a jubilarse. Un reordenamiento de los esquemas de pensión por fallecimiento e invalidez para limitar duplicaciones de beneficios y asegurar que los beneficios lleguen a quienes lo necesitan. Bueno, es un esquema que también plantea que sea compatible a un ahorro voluntario y que funcione como algo complementario, manteniendo el sistema de reparto y fortaleciéndolo. Ya tuvimos mala experiencia con las AFJP. Así que es importante que este reordenamiento se pueda plantear, puede mejorar sustancialmente y ser mucho más justo el sistema hacia el futuro, y me parece que tenemos que darnos el debate en profundidad al respecto. Voy a ir terminando. Quiero decirles que en Corrientes nos pasó. En Corrientes, en el 99, tuvimos problemas sociales, que justamente fue porque un gobierno había dejado de pagar 6 meses de sueldos a los empleados públicos. Y en el 2001 pasó a nivel país. Yo pensé que íbamos a aprender a nivel nacional de esto de que se vayan todos. Sin embargo, nos pasó en la década del 80, fines del 80, 90, la hiperinflación, luego lo del 2001, y estábamos yendo nuevamente camino a eso, directamente a darnos contra una hiperinflación nuevamente y generar nuevamente un trastorno tan importante para el país. Pero la verdad que la Argentina cambió, le puso freno el ciudadano argentino a esto. ¿Cómo? Eligió a Milei para que haga el cambio. Yo no creo que Milei sea el cambio. Yo creo que la Argentina cambió, el argentino cambió y colocó a Milei para que haga el cambio que la política no pudo hacer durante tanto tiempo, por un montón de motivos. Entonces, ¿la dirigencia cambia o la gente nos cambia? Es importante entender, y nosotros sabemos perfectamente lo que hacemos política. Ahora, creo que necesitamos un cambio también en la manera de ver la realidad política hacia el futuro. Tenemos que salir de las coyunturas y tenemos que pensar en una Argentina para los próximos 20 años. Sin lugar a dudas, tenemos que entender que la política o el mundo no gira en función de nuestro ombligo ni de nuestros egos. Tenemos que mirar que si nos salimos de las miradas sectoriales podemos encontrar caminos seguramente en común. La verdad que no tenemos tanto tiempo, tenemos que avanzar en esto. Necesitamos una Argentina mejor, una sociedad mejor hacia el futuro. Yo creo que necesitamos también que el gobierno mande su presupuesto. Esto es importante para estas definiciones que tenemos. Por último, quiero decir también que probablemente podemos tener propuestas mejores que la que ha mandado el gobierno. Podemos tener muchas propuestas que puedan ser superadoras. Pero la gente votó a este gobierno para que haga los cambios. Y nosotros necesitamos darle la herramienta. Se tendrán que hacer cargo los que votaron y el gobierno de los cambios que proponen.
yo creo que en la Argentina no nos entra una frustración más. Yo creo que hay preocupación porque hay muchas cosas por resolver. Vuelvo a decir las dudas razonables que tenemos respecto a la idoneidad que puede tener este gobierno para poder llevar adelante los cambios. Pero sin lugar a dudas hay mucha esperanza en el argentino para que se pueda llevar adelante un cambio que nos merecemos. Y este gobierno nos pidió a su criterio que esta ley sea otorgada para poder iniciar ese camino de cambio. Por eso nosotros decidimos acompañar esta ley y tratar de ordenar la Argentina hacia un futuro mejor. Muchas gracias, presidente. Gracias, senador.